Ya que hemos revisado la teoría sobre las redes de base radial, pues pasaremos a ver cómo podemos aprender sobre este tipo de redes. Ya sabemos cómo se definen. En general, sabemos que las redes de base radial o Radial Basis Network o RBNs son capaces de solucionar problemas que no son linealmente separables, puesto como hemos visto con anterioridad, pueden pensarse como redes con una capa oculta, donde esta capa oculta es precisamente la función de base radial, la función probabilística en base al radio con un centroide. Entonces, son capaces de solucionar problemas no lineales como el problema XOR. Sin embargo, bueno, a diferencia de las redes feedforward, la capa oculta está determinada por distribuciones de probabilidad. En las redes feedforward tenemos capas de activación que no necesariamente responden a funciones de probabilidad. Por ejemplo, si usamos una activación de tangente hiperbólica que tiene valores entre menos 1 y 1, pues eso no es una función de probabilidad. Si utilizamos una función como la función, una función como la subplus, que tiene valores entre 0 y más infinito, tampoco hablamos de una función de probabilidad. En este caso particular de las redes de base radial, hablaremos que en las capas ocultas se está estimando una función de probabilidad, una distribución normal con base a los centroides. Entonces, además de estimar los pesos de salida, debemos estimar los parámetros de estas distribuciones. En este sentido, recordemos que cuando hablamos de clasificación o de modelos paramétricos y no paramétricos, podemos entonces entender a las redes de base radial como modelos paramétricos en tanto están determinando los parámetros de las distribuciones en específico. Entonces, el aprendizaje será un poco distinto de las redes de base feedforward. Y bueno, el mayor problema lo representa la capa oculta, puesto que en este caso, como hemos dicho, son distribuciones normales, donde una distribución normal, recordemos que una distribución normal es una función o una distribución que se está determinando a partir de dos parámetros. El parámetro mu, que es la media, y el parámetro sigma cuadrada, que es la varianza. Entonces, en lugar de aprender un conjunto de pesos que determinan la capa oculta, simplemente tendremos que estimar estos dos parámetros. De esta forma, en particular, podemos hacerlo de manera independiente de la capa de salida, puesto que primero queremos estimar esos parámetros. No utilizaremos de manera precisa un algoritmo de backpropagation, puesto que lo que haremos será separar las capas, aprender primero independientemente las distribuciones normales y de manera, posteriormente también de manera independiente, los pesos en la capa de salida. Entonces, como hemos dicho, el problema se convierte en estimar los parámetros, en este caso los centroides C, C1, CK, que se representarán las medias de las distribuciones que se acoplen a cada una de las distribuciones normales que determinaremos, que precisamente nos permitirán clasificar o determinar el problema y darle una solución al problema que estamos enfrentando. Para esto, en lugar de hacer un algoritmo basado en gradiente, utilizaremos un algoritmo basado en clustering, específicamente el algoritmo de K-medias o K-means. Veremos cómo aplicaremos este algoritmo para aprender este tipo de redes, puesto que tenemos que, en primer lugar, presentar qué tipo o la función de riesgo en la capa en la capa oculta, en la capa de las probabilidades. Entonces sabemos que nuestra función, recordemos que nuestra función de base radial es una función que se define como una suma de esta forma de los elementos WJ que multiplican a la función de la distancia del punto X con el centroide J, J-ésimo centroide. Y bueno, aquí lo que tenemos es que, como hemos dicho, esta capa, que es la capa oculta, llamémosla H o HJ, para ser más específicos, puesto que responden al centroide J, y como hemos visto, cada unidad de la capa oculta está representada por un centroide. Entonces, primero observaremos esta capa y vemos cómo optimizar para obtener los parámetros. En particular, podemos emplear la típica función de riesgo de entropía cruzada. Buscamos para obtener los centroides, que llamaremos el conjunto C-gorrito de centroides, pues buscaremos el argumento que minimice esta función, en la función de entropía cruzada, que es simplemente el menos el promedio de las sumas sobre X sobre J, de los centroides y sobre los ejemplos, del logaritmo de la función
que estamos, en este caso, estimando, que como hemos visto es una función de probabilidad y por lo tanto la entropía cruzada es una buena función de riesgo para estimar los parámetros. Entonces, esto lo podemos expresar de esta forma. Sabemos que esta función de phi la podemos expresar como la exponencial de este valor de menos un medio de la distancia al cuadrado de los puntos del centroide. Y bueno, vemos que pues aquí tenemos un logaritmo natural y un exponencial, que son funciones inversa, por lo que podemos cancelar estos valores. Y también tenemos aquí un menos, ya cancelando este valor de la logaritmo exponencial, aquí también tenemos otros menos, y bueno, menos por menos da más. Por lo tanto, también podemos verlo como un valor positivo. Y simplemente nos resta la distancia al cuadrado y el valor de un medio. El valor de un medio podemos sacarlo para tener 1 sobre 2 a la, entre 2 a la n, entre 2 por n, perdón. Y bueno, lo que nos queda es la suma de estos valores, que es simplemente la suma de las distancias al cuadrado de los ejemplos y los centroides. Entonces, hemos reducido, digamos, esta estimación de los centroides, de los parámetros, que en este caso, como dijimos, estos centroides representarán la media de la distribución, lo hemos reducido a un cálculo sencillo, a un problema sencillo, donde simplemente tenemos que buscar los centroides que minimizan estas distancias. Y bueno, en particular, pues para hacer esto, de hecho lo que vemos es que esta función de acá puede entenderse como un error cuadrático o como una minimización de la varianza, puesto que lo que hacemos es buscar precisamente las medias que hagan que esta ecuación sea más pequeña. Es decir, y esta ecuación pues determina una varianza en sentido estricto, puesto que sabemos que la varianza es dos valores menos las medias. Si CJ son las medias, pues entonces estamos minimizando la varianza para cada distribución. Lo que hacemos entonces, en resumen, va a ser determinar los elementos, las varianzas mínimas o las medias que minimicen la varianza de las distribuciones normales que estaremos estimando. Podemos obtener la derivada o el gradiente de esta función. Vemos que si derivamos este valor, como es un valor cuadrático, pues, y aquí tenemos un medio, pues se cancelan y nos queda simplemente esto de acá, que es muy sencillo, digamos, es una ecuación muy sencilla, como es la derivada de esta función, pues para obtener el valor mínimo, esperando que precisamente sea una función convexa, puesto que es una función cuadrática, tenemos que igualar a cero y despejar las variables CJ o los centroides. Cuando hacemos este despeje, igualando a cero, pues obtenemos que cada centroide es simplemente este valor, es el promedio de las X cercanas. Bueno, esto lo podemos ver precisamente como la media empírica, es decir, el valor que minimiza la varianza, en este caso la varianza empírica de la distribución normal, es la media empírica que conocemos de manera tradicional. Sin embargo, aquí hay que especificar que esto lo tenemos que hacer por cada uno de los centroides. Y tenemos tantos centroides como unidades ocultas de la red determinemos. Entonces, pues nuestro problema se reduce a estimar precisamente un conjunto de distribuciones normales paramétricas que dependen de dos valores de mu, bueno, en este caso mu j y sigma j, donde mu j son precisamente los centroides que, como hemos visto, se pueden determinar por medio de una media empírica. Y también las varianzas, en este caso no necesitaremos determinar la varianza, pues la varianza viene determinada por la estimación de la media, no es únicamente depende de la media, y lo que logramos al estimar esta media es encontrar la varianza que es mínima para esa distribución. Entonces necesitamos estimar estos dos parámetros, pero como hemos señalado, el parámetro de la varianza está determinado inmediatamente por la media, y entonces nos enfocaremos únicamente a determinar o a encontrar las medias de las distribuciones. Y bueno, como dijimos, este problema de minimización, de encontrar estos parámetros de las varianzas mu sub j, puede pues plantearse o puede resolverse por medio del algoritmo de K-medias. Si bien podemos pensar a K-medias como un algoritmo de clustering, es como tradicionalmente se nos ha mostrado, precisamente lo que estimamos con esto K-medias son centroides que lo que definen es una media de una distribución en base a los clústeres o a los grupos o clasificaciones que hace el algoritmo de K-medias. Vamos a ver esto con más detalle. Entonces, sabemos que el algoritmo de K-medias se determina de esta forma, como lo tenemos aquí. Su inicialización depende de un conjunto de centroides arbitrarios. En este caso, el número de centroides que determinemos
pues será arbitrario y dependerá de las unidades ocultas que busquemos en nuestra red. Tendremos tantas unidades ocultas como centroides. En este caso tendremos K centroides que responden a K unidades ocultas. Entonces, iniciaremos estos centroides de manera aleatoria. Y bueno, para cada ejemplo, ya en el paso de inducción del algoritmo, tomaremos cada uno de los ejemplos X y determinaremos la distancia a cada uno de los centroides. Es decir, guardaremos las distancias que tienen los datos a cada uno de los centroides que hemos determinado, en este caso los K-centroides. Entonces necesitamos calcular la distancia de todos los puntos a cada uno de los centroides, por lo que aquí de forma específica podemos tener una matriz de K, el número de centroides, por el número de ejemplos. Y bueno, una vez estimado estas distancias, tomaremos un clúster o precisamente un centroide al que pertenece el punto de la forma siguiente, digamos el clúster o el centroide al que se asociará el punto X será el que tenga la distancia más baja, es decir, el argumento que minimice sobre todos los centroides. De tal forma que un punto que esté cercano, por ejemplo, aquí tenemos un centroide CJ y tenemos aquí un centroide CK, un punto por aquí y un punto por aquí. Calcularemos estas distancias, las distancias, digamos, X1 y X2, las distancias de CJ-X1 y las distancias a X2, así como las distancias de CK a X2 y a X1, y veremos que precisamente el punto X2 está más cercano a CK, mientras que el punto X1 está más cercano a CJ, por lo tanto se asociarán a estos clústeres respectivamente. En este caso, esta asociación responde precisamente a la base radial, es decir, a la cercanía con un centroide. Y bueno, de esta forma precisamente podemos iterar este método inductivo. Al final hemos asociado un conjunto de puntos que llamaremos precisamente los elementos que pertenecen al centroide J. Todos los elementos, todas las X que pertenecen al centroide J, pues serán un conjunto de puntos que nos permitirán calcular un nuevo centroide. Para calcular este nuevo centroide, lo haremos de la siguiente forma. El nuevo centroide J será la media. Aquí es donde precisamente determinamos el valor medio, el valor de la media para ese centroide, porque será la media de los puntos que se han asociado a este centroide. De tal forma que si tenemos un conjunto de puntos, por ejemplo, aquí tenemos un centroide, y aquí tenemos un conjunto de puntos que se han, este conjunto de puntos que se han asociado vamos a borrar esto de acá, que se han asociado a este centroide porque pensemos que son los puntos, o este es el centroide más cercano, por alguna razón. Entonces se han asociado estos puntos y tenemos estos cuatro puntos asociados a este centroide. Entonces, calcularemos este centroide a partir de la media. Aquí podemos ver que la media será un punto precisamente en el medio de estos otros 4 puntos. Entonces, este centroide se moverá a este nuevo punto, de tal forma que se asignará un nuevo centroide J en base a la media empírica de los puntos que se han asociado con ese centroide. Y eso lo repetiremos de forma iterativa hasta que nos hagan nuevas asignaciones, es decir, hasta que los nuevos centroides pues sean precisamente las medias más adecuadas. En este caso, a lo que convergeremos, a lo que este algoritmo convergerá, será a las medias, a los centroides que minimicen la varianza. Puesto que, como hemos visto, si volvemos a este valor, pues hemos encontrado los elementos, los CJ que están más cercanos a los puntos de un clúster, pues al final este valor será el más pequeño. Este valor de esta varianza será el más pequeño posible, puesto que no habrá puntos que estén más cercanos a los centroides, puesto que el centroide es el óptimo, la media óptima de los puntos cercanos, y pues eso será a la varianza más baja. Entonces lo que hace el algoritmo de K-medias, este algoritmo que tenemos aquí definido, es encontrar las medias de los puntos que minimicen la varianza total sobre los puntos y los centroides. Entonces, cuando ya nos hagan nuevas asignaciones, cuando el algoritmo ya, digamos, al hacer esta media empírica tenga el mismo valor que en la iteración anterior, acabaremos con el algoritmo. Y bueno, de esta forma, una vez obtenidos los centroides óptimos, que serán estos elementos de acá, que llamaremos segurita, el conjunto, que hemos estimado por el medio del algoritmo de K-medias, pues podremos definir ya de manera específica la capa oculta, que será precisamente, o cada una de las neuronas de la capa oculta,
en este caso son las unidades, la j-décima unidad de la capa oculta, como esta probabilidad ya determinada por esta media precisa, es decir, por la media que hemos estimado de manera adecuada o de manera óptima por medio del algoritmo de Camellias. Entonces, pues estas unidades ocultas dependen de los centroides y son funciones probabilísticas. Es decir, esto es una probabilidad. Al final, incluso podríamos tener puntos que no se hayan observado, generar puntos en base a estas distribuciones de los centroides y de las medias y de la varianza que está determinada por esta media. Por tanto, podemos señalar de manera precisa que la probabilidad de un dato la probabilidad de esta capa oculta de un dato de entrada dependerá de la cercanía que tiene con el centroide J. Así radio de CJ, es decir, precisamente el alcance del centroide, de su vecindad, define el valor de la unidad oculta. Y bueno, aquí hay que señalar que en este caso, digamos, el algoritmo tanto en la función de riesgo como los algoritmos de entrenamiento de K-means y de la función de probabilidad, la métrica o la distancia, en este caso la euclidiana, puede cambiarse por otro tipo de métrica o distancia. Y eso afectará a la decisión que tome el algoritmo. En general vamos a usar la métrica euclidiana para tener vecindades en bases a circunferencias. Y bueno, ya obtenida una vez la capa oculta, pues sabemos o podemos expresar la función de la función radial, la función psi, como el producto de los pesos, en este caso hemos cambiado lambda por W, considerando que son pesos, por la capa oculta, donde sabemos que esta capa oculta es un valor probabilístico determinado por la función pi o la exponencial de la distancia. Y bueno, sabemos que estos pesos son pesos de una red típica que pueden incluso, como se señala aquí, estimarse por medio del algoritmo del perceptrón. Y bueno, al final nuestra decisión, nuestra clasificación será de la siguiente forma. Clasificaremos en la clase 1 si esta función sí es mayor a 0, o bien en la clase 0 si esta función sí es menor a 0, o en este caso a un rango específico, por ejemplo, a 0.5 o a algún valor particular. Como pensamos en un algoritmo similar al perceptrón, pues simplemente diremos si es menor o mayor a 0. De tal forma que podremos interpretar los pesos. Precisamente, si son negativos, implican que ese clúster, ese centroide, está asociado a un valor que corresponde a la clase 0. Y si son positivos, estará asociado ese clúster a un valor de clase 1. Si podemos interpretar los clústeres, pues entonces podremos interpretar la red de manera sencilla, con base a este tipo de red. Y bueno, los pesos se aprenden de esta forma. Ya hemos visto el algoritmo del perceptrón, por lo que no abordaremos de manera precisa estos valores. Pero señalaremos que precisamente pues es una red que una vez obtenidos los centroides, podemos aplicar en un algoritmo del perceptrón, es decir, una red que se aprende en dos partes. En primer lugar, la capa oculta por medio del algoritmo de K-means y finalmente la capa de salida por medio del algoritmo del perceptrón. Bueno, con esto acabamos esta sección de las redes de base radial y señalamos dos lecturas relevantes. Una de Broomhead y Lowe, que es precisamente la introducción de las redes de base radial y las funciones de base radial para hacer interpolación y para hacer clasificación o regresión a partir de las redes de base radial. También recomendamos el artículo de McQueen sobre K-means, algunos métodos de clasificación, donde propone precisamente el algoritmo de K-means. Y con esto terminamos esta sección.